Vamos a continuar con este mensaje que trae sanidad, liberación y bendice a la iglesia. Vamos a seguir con el tema identidad, pertenencia, y hoy quiero hablarte de todo o nada. Diga conmigo, todo o nada. Usted sabe que Dios es un Dios de todo o nada. No le gusta que haga las cosas a medias. No le gusta que seas cristiano y por un tiempo y medio del mundo también. No te gusta que en algunas cosas seas santo y en otras cosas no. Dios es muy clarito que en tiempos finales Él no va a permitir esto de su iglesia. Lo dice de una forma brutal en Apocalipsis. Dice, prefiero que seas frío o caliente, porque a mí los tibios me dan asco, no los vomito de mi boca. Usted sabe lo que vomita, ¿que no? Lo que le causa náuseas. Y Dios dice que a los tibios los vomita. Por eso debemos entender los sentidos de las cosas de Dios, los principios. Y muchas veces al desconocer esto y especialmente al no tener identidad definida en Dios y un lugar de pertenencia, somos gente tibia, a medias. Se juega en lo que sus emociones le dicen. Y en otras cosas, y no me parece, no lo siento, me parece que no. Entonces debemos entender estas cosas. El sentido de identidad y pertenencia va a hacer que vos te juegues a todo o nada. Cuando vos tienes sentido de pertenencia en tu familia y de pronto ves que a tus padres les pasa algo, no dices, por algo será. ¿Qué habrán hecho? ¿Se lo habrán buscado? No. Cuando ves ahí la necesidad, vos te juegas. ¿A todo o nada? Y eso es porque son tu familia. ¿Amén? Entonces te quiero empezar a contar esta historia que está en el libro de Nehemías. Mire, yo voy a tomar solo pasajes para esta administración, pero quiero decirles que todo el libro tiene como 18,000 mensajes. Es un libro muy rico para aprender principios, especialmente en temporadas como estas, donde se pone en juego o Dios está probando la identidad y la pertenencia que vos tienes a un lugar. Nehemías capítulo 1. Palabra de Nehemías, hijo de Jacalías. Aconteció en el mes de Kisleú, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que se habían quedado fuera de la cautividad allá en Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allá en la provincia, están en un gran mal y afrenta, pues el muro de Jerusalén fue derribado, sus puertas quemadas con fuego. Cuando oí esta palabra me senté, lloré, hice duelo por algunos días y luego ayuné, oré delante de Dios, el Dios de los cielos. Y le dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti.
Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos, preceptos que diste a Moisés tu siervo. Pero ahora acuérdate de la palabra que le diste a Moisés, diciendo, si vosotros pecares, serán dispersados por todos los pueblos. Pero si se volvieren a mí y guardan mis mandamientos y los pusieren por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar de allí mi nombre. Ellos pues son tu siervo y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía como copero del rey. Gracias, Señor, por esta palabra que tú traes en esta mañana, que sea una palabra de revelación, que sea una palabra de activación, que sea una palabra de sanidad, de libertad, y que sea de mucha bendición para nosotros. Esta historia da comienzo muchos años antes de este momento. No se olvide que estamos hablando de la cautividad del pueblo judío en Babilonia, y es una cautividad que va a durar 70 años. 70 años en el cautiverio. Posiblemente Nehemías, al comienzo de esta cautividad allá en Jerusalén, era un niño que se divertía jugando en las calles, en las plazas y aún inclusive en la muralla de Jerusalén, cuando fue hecho cautivo y fue llevado a Susa, que es la capital del reino. Y este niño, mientras crecía, posiblemente reunía las características que necesitaban los esclavos que iban a servir al rey. Tenían que ser lindos, tenían que tener una cultura general bien amplia, debían tener sabiduría para moverse, ser íntegro y ser fieles. Por eso este niño empezó a crecer durante el cautiverio allá en Babilonia y de a poco se ganó la confianza del rey Artajerjes. Artajerjes era un rey poderosísimo, más de 150 países estaban bajo su dominio, era el rey más poderoso de esa época y ¿saben qué? Lo hizo su copero personal. El copero del rey no era un cargo menor, era uno de los cargos donde se necesitaba mayor fidelidad. ¿Por qué? Porque el que iba a probar el vino que iba a tomar el rey y tenía que probarlo de que no estaba envenenado y que no lo querían matar al rey. Entonces el rey depositaba su confianza en que este era una persona que no iba a echar vino envenenado, lo iba a tomar él, porque decía, no me importa que yo muera mientras muera este tirano, sino tenía que ser de una extrema confianza. Él confiaba, o sea que Nehemías se ganó la confianza del rey. De pronto, ya casi a finales de este cautiverio, vamos a encontrar que le llegan noticias de cómo estaba su Jerusalén. Jerusalén, su ciudad, había sido destruida la muralla, destruido el templo, las puertas de la ciudad habían sido quemadas. Entonces, al no tener muralla, los que vivían allí vivían totalmente desprotegidos. Entonces, sus enemigos entraban libremente y les robaban lo que querían,
violaban a sus mujeres, a sus niñas, a sus niños y también los hacían esclavos. Así que, como vemos aquí en el versículo 4, Nehemías 1:4, cuando él escuchó esto, su sentido de identidad y de pertenencia fue conmovido. ¿Cómo puede ser que mi ciudad esté viviendo esto? Cuando uno tiene sentido de identidad y pertenencia, no puede quedarse como, no, yo estoy bien, no me importa lo que pasa en los demás. Por eso nosotros los cristianos de aquí de Argentina, cuando vemos que hay un 45% de pobres y un 10% de indigentes, nos conmueve. No somos una iglesia insensible, gracias a Dios. Por eso tenemos un comedor para gente en situación de calle, ahí en Formosa y Misiones. Por eso vamos a los hospitales. ¿Cuánto han ido a los hospitales y han llevado desayunos y comidas y abrigos a los familiares de chicos enfermos para que puedan soportar la noche y llevarle una oración de esperanza? ¿Cuántas veces hemos visitado la cárcel? Pues gracias a Dios que en este mes han egresado 22 capellanes. Gente que ha estudiado, se ha preparado y ha egresado como capellanes de la nación y van a poder entrar libremente a las cárceles y a las comisarías para poder hacer este trabajo. 22 capellanes de nuestro ministerio. Denle un aplauso al Señor. Por eso te digo que cuando vos sientes el dolor de la gente y no sos insensible, primero te duele. Por eso dice, se me estremeció el alma, lloré mucho, hice duelo. Porque hay que hacer el duelo por estas cosas. Cuando uno ve esto, uno tiene que pasar ese proceso del duelo, pero no quedarse en el duelo. Una vez que yo más o menos por unos días procesé este dolor, entonces empecé ¿a qué? A ayunar y orar delante de Dios. ¿Y por qué empezó a orar? Empezó a orar por Jerusalén, por el pueblo que vivía, por lo que estaban sufriendo, pero sobre todo él sabía de la importancia de restaurar las murallas. Empezó por la muralla. Empezó la muralla. La muralla habla de algo que va a acercar y va a dar protección. La muralla habla de unidad. Y él empezó a orar por esto. Y todo avivamiento, toda obra que llega a su conclusión, empieza por arrepentimiento, ayuno y oración. Entonces vamos a tomar como ejemplo la oración de Nehemías. La oración de Nehemías, ahí lo tiene en el capítulo 1, empieza con el reconocimiento del pecado del pueblo. Señor, nosotros nos apartamos de ti. Todo lo que nos está pasando es porque o pecaron mis padres, pequé yo. La verdad, pecamos todos. Así que me identifico con el pecado del pueblo. Perdóname si nunca hemos sido buenos gobernantes. Aunque yo nunca goberné, pero me identifico. Perdóname, Señor, si no hemos sido médicos y hemos comerciado con la medicina y se la hemos negado al que no tenía recursos. Perdónanos, Señor, si como jueces hemos inclinado la balanza de la justicia a los poderosos. Nos identificamos con el pecado del pueblo. Entonces empezamos a declamar y decir, hemos pecado, perdónanos, Señor. Pero una vez después que se ha identificado, yo y mi casa y la casa de mi padre hemos pecado, después les recuerda, versículo 9, la promesa de Dios. ¿Cuál es la promesa? Está bien, pecaron, pagaron las consecuencias, fueron dispersados, llevados como esclavos. Pero tú nos prometiste, Señor, está en tu palabra y en tu ley dada a Moisés, que si nos volvemos a ti y empezamos a guardar y a vivir, a poner por obra tus mandamientos, aunque estemos esclavos y dispersos por las naciones del mundo,
tú nos vas a recoger y nos vas a llevar de vuelta a habitar en Jerusalén, tu ciudad. Primero, se arrepintió, reconoció, se identificó con el pecado del pueblo. Lo segundo que hizo, recordar la promesa. Pero para poder recordar la promesa, usted la tiene que conocer. No es, Señor, porque teneme lástima. No, tu palabra dice que si yo me vuelvo a ti y me estoy volviendo a ti con arrepentimiento y estoy decidiendo cumplir tu palabra. Y lo tercero, le va a hacer una petición a Dios. A mí me encanta esto porque la primera petición que hace Nehemías es a Dios. Después le va a hacer al rey. Pero no se olvide que es el rey el que le tiene que proveer todas las cosas. Le tiene que proveer, primero darle autorización a que vaya. Después que pueda pasar por las distintas provincias, porque estaba a miles de kilómetros, sin que le hagan nada. Y después darle los recursos para que reconstruya la muralla y las puertas. Pero primero le habla a Dios y le dice, Dios, dame gracia para hablar con el rey y tener éxito. Dame gracia. ¿Lo está entendiendo? Él lo tiene en el versículo 11. Concede ahora éxito y dame gracia cuando yo tenga que hablar con el rey. Primera petición, esto es lo que tenemos que hacer. A veces muchos cristianos que todavía no entienden estas cosas, primero van y piden al poderoso, al familiar, y después cuando le dicen no, vienen y buscan a Dios. Señor, me ha negado, yo soy tu hijo, ayúdame, bendecime, tocale el corazón. No, bueno, primero tienes que decir, tocale el corazón y después ir a hablar. Proverbios 16:3 NBI. Pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Yo creo que no necesita más explicaciones. Cuando ponemos en las manos de fulano, de mengano, de cualquier ser humano, los proyectos se pueden dar o no. Pero cuando ponemos en manos del Señor, sí o sí se van a cumplir. Después tengo otro versículo que es 2 de Crónicas 14, versículos 6 y 7, que dice así, 2 de Crónicas, edificó ciudades fortificadas en Judá por cuanto había paz en la tierra, no había guerra contra él en aquellos tiempos, porque Jehová le había dado paz. Porque si no había paz, no se cumplían los proyectos de ciudad, edilicios, porque estabas en guerra. Versículo 7, dijo por tanto a Judá, esto lo está diciendo el rey Asa, edifiquemos estas ciudades, cerquémosla de muros, torres, puertas y barras, ya que la tierra es nuestra, porque hemos buscado a Jehová nuestro Dios, le hemos buscado y Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron y fueron prosperados. Edificaron y fueron prosperados. Entonces, quiero mostrarte esto, que Nehemías pasó de la preocupación a la acción, de la oración a la acción. Tu sentido de identidad y pertenencia hace que no te quedes sentado llorando de luto u orando, sino que te levantes y te pongas en acción para resolver el problema que ya está en manos de Dios. Entonces él se puso en acción para restaurar la muralla. Usted sabe que muralla significa protección y unidad.
Una muralla te aísla de todos tus enemigos y provoca unidad, porque una muralla que los ladrillos o las piedras no estén unidas, con solo empujarla se cae. Habla de una unidad que da fortaleza. Y es importante que entiendas que sin muralla el enemigo entra libremente. Hay un pasaje en Eclesiastés 10:8 NBI que dice que cuando se abre un agujero en la muralla, la serpiente entra y muerde. Cuando se rompe algo de la unidad en tu matrimonio, entra la serpiente y hace daño. Envenena los corazones. Cuando se abre un agujero, una brecha en tu familia, entra la serpiente y empieza a llevar a tus hijos a una vida sin sentido, a la droga o a lo que sea, a la depresión, a los miedos, a los temores. Por eso, con la muralla destruida, nunca vas a tener unidad ni protección y mucho menos paz. Porque muchos dicen, ¿por qué no tengo paz en mi matrimonio? ¿Por qué no tengo paz en mi familia? Es porque hay un agujero en la muralla o está totalmente destruida. Por eso quiero que entiendas, si la muralla no te está protegiendo, te está quitando la paz. Porque una muralla que te protege te trae paz. Paz es ausencia de problemas, de conflictos, y además significa la palabra shalom, paz, que todas las bendiciones de Dios empiezan a llegar a tu vida. Con la muralla destruida no hay unidad, no hay protección, no hay paz. Por eso yo creo que hoy estamos en un tiempo profético para restaurar las murallas rotas, para restaurar las relaciones rotas, relaciones con Dios, la relación con nuestra esposa, con nuestra familia, con nuestros hermanos. Tiempo de restaurar la fe, la lectura de la palabra, la oración, la vida en el Espíritu e inclusive el servicio. Tiempo de restaurar. Es tiempo de restaurar el propósito de Dios. Cuando yo te digo que es tiempo de restaurar el propósito de Dios, viene a mi mente Hechos capítulo 8. Versículo 1. En Hechos, capítulo 8, versículo 1, dice que de pronto el pueblo de Israel, el pueblo judío, los primeros cristianos, eran perseguidos por Saulo, que después se va a convertir en el apóstol Pablo. Los perseguía toda la iglesia que estaba en Jerusalén. Los metía en la cárcel, mujeres, varones, los mataba. Entonces dice que los primeros cristianos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria. Versículo 4 dice que a donde fueron esparcidos predicaban el evangelio. Quiero que entendamos esto. Jesús les había dado una comisión. Quiero que me sean testigos. Primero en Jerusalén, segundo en Judea y Samaria, y tercero en todas las naciones. Pero de pronto empezaron en Jerusalén, imagínate, en 2 prédicas, pasaron de 120 a 8.120. Y seguía creciendo la iglesia en número. Pero ya somos una iglesia grande. Estamos cómodos, no nos falta nada. Entonces, quedémonos aquí. Y dejaron de esparcirse y dejaron de moverse. Entonces, Dios les tuvo que pegar una sacudida de persecución, de cárcel y de muerte para que se muevan y cumplan el propósito. ¿Cuál era el propósito? Primero Jerusalén, después Judea y Samaria, y prediquen el evangelio ahí también. Que si no hacía esto, por ahí se quedaban siempre en Jerusalén y nosotros nunca hubiéramos conocido la palabra de Dios.
Por eso una de las cosas que se restaura es el diseño del propósito de Dios a través de una correcta relación con el Espíritu Santo. Por eso creo que debemos restaurar el propósito de Dios, que somos llamados a ser testigos. Vamos a Nehemías ahora, en el capítulo 2, del versículo 1 al 10. Mire, ahora se tiene que presentar, mire, se lo voy a resumir porque no quiero extenderme mucho en el tiempo. Se va a presentar ante el rey Artajerjes. Se presenta para llevarle vino, entonces sirvo vino, lo tomo y de pronto el rey me mira y me ve triste, me ve con una tristeza y el rey dice, para, no me des de beber. ¿Por qué estás con esa cara? ¿Qué me estás dando? ¿Vino envenenado? ¿Que te vas a morir yo? ¿Para que vas a morir vos primero para que yo después muera? ¿Por qué estás con esa cara? Estás delante mío, que soy el rey. Vos tendrías que estar contento. No estás trabajando como esclavo. Sos el copero, comes mi comida, tomas mi vino. ¿Por qué esa cara? Entonces él le va a decir, no es con vos la cosa. Estoy quebrantado de corazón por lo que está pasando en mi ciudad. Vos sabés que por más que esté aquí, te quiera a vos y me gusta estar con vos aquí en Babilonia, pero yo tengo un sentido de identidad y de pertenencia. Soy hebreo, soy judío y mi ciudad, Jerusalén, está destruida. Está destruida. Yo quiero que entienda que él se jugó a todo o nada. Porque presentarte delante del rey, ante la más mínima duda del rey de que le podías hacer algún daño, te cortaba la cabeza. Pero él decidió jugarse. Decidió jugarse, pero aparte de jugarse, él ya iba con una confianza. Ahora le voy a pedir, porque yo ya sé que Dios está al control. Yo ya oré primero a Dios. Dios me dio el favor y me dio la gracia. Me juego creyendo que Dios ya tocó el corazón del rey Artajerjes. Entonces ahora le va a pedir al rey, déjame volver. Yo sé que te gusta mi presencia, que charlamos, que te gustan las historias que te cuento, te gusta la sabiduría que tengo, pero déjame volver porque mi corazón, mi sentido de pertenencia está en Jerusalén. Y quiero reconstruir esas murallas. Entonces, si van pasando los versículos, aquí me encanta esto de Nehemías, el rey le dice, estaba sentado junto a la reina, entonces dice el versículo 6, que le pareció bien, le agradó al rey enviarme. Le agradó al rey enviarme. Y el rey hace una pregunta. Te dejo ir, necesitas algo. Y en el versículo 7, mire, ¿cómo será que uno tiene fe que ya fue con una lista de las cosas que necesitaba? Imagínate que usted decida pedirme algo. Bueno, está bien. ¿Qué necesita? Ay, ¿qué necesito? Bueno, creo que voy a necesitar esto, puede ser un poco de aquello. No, él tenía toda la lista que necesitaba. Eso es moverse con fe. Le dijo, mira, yo necesito cartas para pasar por la provincia y que no me maten, me dejen pasar. Yo necesito que le des carta también al que gobierna Jerusalén, los que están ahí, para que no me hagan nada. También necesito que le des una carta, pon el versículo 8, a ver el 8, al que guarda el bosque que está cerca, para que me dé madera, para que pueda reconstruir las puertas
del muro de la ciudad. Y el rey le concedió todo lo que necesitaba. No era un improvisado. Los hijos de Dios no pueden ser improvisados. Tienen que saber moverse, y si creen en que Dios ya le dio su favor, anda con la lista. Necesito esto, esto y lo otro. Eso es fe. Entonces vemos que ahora Nehemías se va a mover hacia Jerusalén. Y llegado a Jerusalén, el primer paso que hace es recorrer la ciudad. Porque si no recorro la ciudad, no tengo una idea del lugar donde tengo que reedificar una muralla. Tengo que ver cuáles son las condiciones. Entonces, vemos versículo 17, el segundo paso después de reconocer la ciudad es motivar a los del lugar. Imagínate, todos los judíos de Jerusalén estaban depresivos, pensaban que no podían. ¿Por qué? Porque por años los habían robado, les habían violado sus mujeres, esclavos sus hijos. Entonces ahora había que motivarlos para que se pongan manos a la obra. Versículo 17, 2:17, le dije, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. ¿Qué le está diciendo? Ustedes ven el diagnóstico de ver siempre la copa medio vacía. Pero ahora yo quiero que cambien de visión y empiecen a ver que la copa está media llena y que ahora sí vamos a poder restaurar la muralla y restaurar la ciudad. Así que edifiquemos el muro de Jerusalén para que ya no estemos más en oprobio, para que ya no vuelvan a meterse los enemigos y nos roben, nos violen y hagan lo que quieran con nosotros. Versículo 18. Entonces le declaré cómo la mano de Dios había sido buena desde el día que me hicieron esclavo y cómo había sido la mano de Dios sobre mí, aún delante de Artajerjes, para que me diera los permisos, y cómo la mano de Dios sigue estando en este momento conmigo. Y entonces le declaró las palabras del rey. Entonces, ¿sabes qué dijeron ellos? Levantémonos, edifiquemos, y esforzaron sus manos para bien. Fueron motivados, entonces, ¿qué dijeron? Levantémonos, salieron de su modorra, de sus miedos, y dijeron, vamos a edificar. ¿Y sabes qué? Se esforzaron. Porque sin esfuerzo no se logra nada. Esforzaron sus manos para el bien. Diga conmigo, todo o nada. Todo o nada. Obviamente que cuando pasaron a la acción, de la preocupación a la acción, se levantó la oposición. Siempre se va a levantar oposición cuando vos quieres hacer las cosas de Dios. Versículo 19, por favor. Entonces, cuando oyeron lo de los que gobernaban y rodeaban la ciudad de Jerusalén, que era Sanbalat, Tobías y Gesem, empezaron a burlarse, a hacer escarnios contra nosotros y nos despreciaron. Y nos despreciaron. Poné el capítulo 4 de Nehemías, versículo 1. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificamos el muro, se enojó, se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Siempre el enemigo se va a levantar. Una de las cosas que vamos, si usted después lo quiere leer en el capítulo 4 de Nehemías, habla del desánimo. Llegaron a la mitad y se desanimaron. ¿Por qué? Porque empezaron a burlarse. Empezaron a hacer escarnio. Siempre el diablo te va a dejar
que llegues hasta la mitad. Porque si hay unas cosas que le gusta al diablo, es que dejes todo a medio hacer. Que dejes las cosas a la mitad. ¿Eso sabe qué significa? Que sos un mediocre. Y el diablo quiere que los cristianos seamos mediocres. Entonces, cuando vos te estás esforzando, construyendo algo como ciudad de paz, muchos se dicen, están locos, ¿cómo lo van a lograr hasta fin de año? Che, la gente no tiene, no le pida, hay tanta necesidad, no levanten, pidan algo. Todo de pico para afuera, los enemigos van a criticar de afuera de la iglesia, de adentro de la iglesia. Siempre van a estar con una posición negativa, viendo el vaso medio vacío, porque todavía no conoce al Dios grande al cual nosotros le creemos. No conocen al Dios que dice, te doy mi favor y mi gracia, así que hacelo. Todavía están pensando en las cosas de los hombres y no aprenden a pensar en el Dios grande que tenemos. Todavía ellos miran el bolsillo de la gente en vez de ver que todo esto, como ciudad de paz, se va a hacer con lo que hay en los bolsillos de Dios. Siempre se va a levantar la oposición. Y por eso yo declaro en esta mañana que no vamos a ser intimidados por los que se oponen, por los que critican, por los que se burlan, sino que vamos a esforzar nuestras manos para la gloria de Dios. Pero la plata y el trabajo lo va a hacer la gente, claro. Por eso en el versículo 20, vamos, Nehemías 2:20. Nehemías 2:20, mire lo que dice. El Dios de los cielos, wow, Él nos va a prosperar para que nosotros tengamos los recursos para hacerlo. Dios nos va a prosperar y nosotros, sus siervos, nos vamos a levantar y vamos a esforzarnos y vamos a edificar. Qué bueno es saber y confiar que Dios nos prosperará. ¿Cuántos quieren sembrar? Bueno, dice la palabra que Dios da semilla al que quiere sembrar. Dios prospera. No te va a sacar el último bocado para que le des de comer a tus hijos. Yo te estoy hablando de otra cosa. Te estoy desafiando a que tengas una fe en un Dios sobrenatural, tremendamente grande, tremendamente rico, dueño de todo el oro y de la plata. Y que si vos confías en Él y quieres sembrar para su obra, Dios dice que te va a prosperar, que te va a prosperar. Te va a prosperar para que edifiques conforme a sus propósitos. No para que te compres un Mercedes-Benz y viajes por el mundo. Te va a prosperar para sus propósitos. Ahora quiero llevarte a otros principios, si me permites, Nehemías capítulo 4, versículo 13. Que aquí le voy a dar pie a los predicadores que van a venir después de mí, para cuando empecemos a construir los muros del colegio. 4:13. Entonces, por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Permítame un segundo. Versículo 17. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban, los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra, ¿qué tenían? Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos y así edificada, y todo el que tocaba trompeta estaba junto a mí. Vuelvo al 13. Restauró el muro por familias. ¿Dónde tienes tus casas? Ahí, bueno, esa parte del muro la edificas vos. Y vas a poner tanto empeño porque si queda algún agujero o lo pueden voltear fácilmente, a los que van a violar, a los que le van a robar, con los que se van a meter, son con tu familia. ¿Y tu familia dónde vive? Aquí. Bueno, esta parte del muro la construyen ustedes. ¿Y la familia de ustedes aquí? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Cada familia
se ocupaba de la parte del muro que le correspondía. Entonces, ¿qué pasa? Esto le dio un sentido de identidad y de pertenencia al momento de reedificar y restaurar la muralla. ¿Lo entendió? Mi familia vive aquí, esta parte del muro tiene que estar bien. Entonces, le dio sentido de familia, identidad, porque iban a aprender a defender lo que es suyo, y defendiendo lo que es suyo, iban a aprender a defender lo que es de todos. Ay, ¿cómo lo puedo explicar? Si en Argentina no buscara salvarse cada uno a sí mismo, a mí me va bien, el problema de los otros que estén pasando necesidad o que sean pobres. No, señor, si me salvo yo, quiero que nos salvemos todos. Porque yo no puedo estar bien y viendo tantos niños pasando hambre, pasando necesidad, enfermos, sin sistema de salud. Le da un sentido de ¿qué? De pertenencia para defender lo que es suyo. Y lo que me gusta del versículo 16 en adelante, después del 13, es que con una mano tenían la pala y con otra la espada. ¿Lo entendió? Por un lado trabajando y por el otro lado orando. Porque la espada del Espíritu Santo es la palabra de Dios. Efesios capítulo 6. La espada del Espíritu Santo es la palabra de Dios. Entonces estaban con la palabra, declarando palabra y trabajando. Porque hay gente que solo habla palabra y ora, pero nunca trabaja. No, las dos cosas. Trabajo y tengo palabra. Trabajo y tengo palabra. Esa es la forma de construir las cosas de Dios. Por eso a veces, no sé si usted ha visto, cuando levantamos los sobres para las siembras, pero después le mostramos la placa, tan importante como tu siembra es que vengas a orar los martes y jueves a las 6:30 de la mañana. Tan importante como eso es que vengas los viernes a las 7 a hacer una adoración profética. Porque nosotros lo que estamos queriendo construir es algo que tenga el respaldo de Dios. Amén. Entonces, por eso es importante lo que hacemos con su palabra. ¿Qué hacemos con sus promesas? Y dice el versículo 18 que el que tocaba la trompeta estaba cerca de Nehemías. ¿Usted sabe lo que significa el que toca la trompeta? Es la voz profética. Al lado del líder había una voz profética para que no se desvíe del propósito. La voz profética de Dios estaba ahí, en la obra de Dios, tocando la trompeta. Y yo quiero ahora llegarte a esto, porque esto es lo que a mí, por eso mucha gente no lo entiende, porque no entiende los principios de Dios, porque no lee la palabra. Por eso cuando decimos que vamos a construir la primera parte de Ciudad de Paz, que es el Colegio Santiago Canclini, el nivel primario, hasta fin de año, a muchos les parece una locura, más allá de que porque no conocen al Dios que tenemos, pero tampoco entienden estos principios, que cuando tienen la gracia y el favor de Dios, las cosas se hacen mucho más rápido de lo que humanamente se podrían hacer. Nehemías 6:15. Aquí, ¿quieren saber cuánto llevó reconstruir las murallas? Con piedras quemadas, hacer puertas, vos que sos carpintero. Esto era más rápido que vos, me parece, Nico. Escuchá, el muro fue terminado en 52 días. El muro fue terminado en 52 días. Toda la muralla de una gran ciudad como es Jerusalén. Humanamente imposible. Pero cuando has aprendido a moverte en la dimensión del Espíritu Santo, con el favor y la gracia de Dios, para Dios no hay nada imposible. Escuche,
52 días terminaron de construir el muro. ¿Lo está entendiendo? Que Dios hace las cosas en tiempo récord y que en tiempo récord vamos a construir el Colegio Santiago Canclín. Espero que este versículo le abra la cabeza a los cabezones y a las cabezonas. Amén. 52 días. Qué lindo desafío nos pone Dios. Y lo tenemos todo planificado, todo pensado, pero bueno, el desafío, hay que esforzarse y hay que orar y accionar. Nehemías era el hombre de Dios. El hombre que Dios eligió para restaurar esta muralla fue Nehemías. No fue el hombre el escogido por Dios para restaurar su templo. Fue Esdras, el libro anterior. Esdras fue escogido para restaurar el templo, pero Nehemías fue el hombre escogido para restaurar la muralla, y cuando se restaure la muralla, se restauraba la familia, se restauraba la paz, se restauraba, ¿qué cosa? El gobierno. Nehemías fue el hombre de Dios enviado a restaurar lo que fue golpeado, lo que fue destruido, lo que fue quemado. Por eso reconstruye la muralla con piedras quemadas. Piedras que para muchos no sirven, pero en las manos de Dios, una piedra quemada puede derribar gigantes. Escuche bien, dice que nosotros somos piedras vivas. El apóstol Pedro dice que nosotros somos piedras vivas con las cuales se va a construir las cosas de Dios. Muchos de nosotros, los que estamos aquí como piedras vivas, con vida, hemos venido aquí a la iglesia como golpeados, arruinados, destruidos, quemados, que muchos pensaban que ya no servíamos para nada. Es más, cuando yo llegué a la iglesia, yo mismo pensaba que yo ya no servía para nada. Pero Dios soltó su favor, su gracia. Y esta piedra que no servía para nada, arruinada, quemada, destruida, en las manos de Dios volvió a cobrar sentido. Por eso espero que esta palabra de Dios de este día sea una palabra que tenga el poder para restaurar y volver a edificar todo lo que el diablo ha golpeado, derribado, destruido y quemado en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tu salud o inclusive en tu ministerio. Porque si bien yo te estoy hablando del desafío de Ciudad de Paz, pero necesitamos piedras. ¿Sabías que Nehemías reedificó la muralla con piedras quemadas? Que Sanbalat, Tobías y todos los enemigos decían, esas piedras no sirven para nada. Porque si hubieran pensado que servían para algo, ellos mismos las habrían usado. No sé si alguien alguna vez tuvo la desgracia o conoció a alguien que se le quemó la casa totalmente. Saben que esos ladrillos, esas paredes hay que voltearlas y hacerlas de nuevo, porque son paredes que ya no sirven para soportar el peso. Pero de pronto, fíjese lo que es Dios. A piedras quemadas, arruinadas como nosotros, que nadie le daría una oportunidad para volver a edificar una vida, una familia, un ministerio, lo que sea. Dios la toma en sus manos. ¿Y sabe lo que hace Dios? Las prospera. Prospera sus piedras y nos convierte en piedras afiladas. Piedras afiladas para voltear
gigantes para voltear a todos esos enemigos que se han levantado contra nosotros.